Cuarto día, diálogo en Proista. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no, solo sé que pronunció mi nombre. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición más de Cuarto Día, Diálogo en Proista, en donde vamos a estar a lo largo de esos programas tratando de desglosar lo que es la base del movimiento en Proista, que es el Manual de Encuentros de Promoción Juvenil, guía para la organización de encuentros de promoción juvenil y grupos juveniles cristianos, creado e imaginado por el presbítero José María Pujadas Ferrer. Mi nombre es Antonio Solache, mi Twitter es @AntonioSolac, con K al final, y mi Instagram es @Antonio_Solac. También tenemos redes sociales de este podcast en Proista Radio, que es @enproista radio en Twitter y en Instagram, y también tenemos fanpage en Facebook en Proista Radio. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña en esta nueva emisión de Cuarto Día de Diálogo en Proista. Yo soy Delfino Cisneros, gracias que nos acompaña. Les agradecemos mucho todos sus comentarios, todas sus dudas, sugerencias al respecto de este podcast que estamos haciendo, como bien lo dijo mi hermano Antonio, que es con el único afán de desglosar un poco lo que es la base de encuentros de promoción juvenil, o sea, el manual. En mis redes sociales, mi Twitter es @DelfinoCisneros y mi cuenta de Facebook es Delfino Cisneros González. Ahí por si gusta agregarme o mandarme algún mensaje para dialogar, platicar al respecto de esto. Les agradecemos mucho a todas las gentes de todos los centroguías que ya nos están escuchando, que nos han estado ahí platicando respecto de los pasados programas. Sus sugerencias son bien, pero bien recibidas, sus críticas de igual manera, y sobre todo sus comentarios al respecto, porque esto enriquece nuestro trabajo en este diálogo que tenemos semana a semana, platicando al respecto de las enseñanzas que nos dejó el padre José María Pujadas y que da como pie a encuentros de promoción juvenil, del cual pues de ahí salimos sus dos servidores y hermanos aquí en Provistas. Antonio. Bueno, en esta ocasión vamos a extrañar a nuestro hermano Israel Arellano, que no nos puede acompañar por causas laborales, no externas a su poder. Entonces, pues bueno, vamos a tenerlo en próximos programas nuevamente. Y este programa, la idea es de que vaya evolucionando, como dices bien, Delfino, que en próximos programas se nos una más gente y sobre todo se nos unan las críticas y los comentarios para enriquecer este programa. Saludos hasta Guadalajara, hasta La Paz, en donde pues nos están escuchando, de donde hemos recibido muy buenas críticas, comentarios del estilo de wow, ya se necesitaba algo que nos enseñara lo que no sabemos muchos, que es de qué trata este movimiento, de dónde viene, y sobre todo el hecho de que esta base, que es algo que no habíamos dicho, Delfino, que este manual es la base no nada más para encuentros de promoción juvenil. El otro movimiento de cuál es base este manual de encuentros de promoción juvenil del padre José María Pujadas es el movimiento de encuentros, comunicación, oración y servicio, mejor conocido como ECOS. Y también este manual es base de una expresión que esperamos muy pronto verla ya oficializada como movimiento, que es el de Encuentros de Promoción para Adultos Jóvenes, o mejor conocido como EPAJ, una expresión que nace hace unos años apenas en el país de Guatemala y que ha tenido muy buen recibimiento en México, en varios centroguías de México, varias partes, varias ciudades que se han unido a esta nueva expresión porque es una manera de abrazar otro tramo de la sociedad a la cual no se había volteado a ver como iglesia, que es la de los adultos jóvenes, personas mayores de 28 años, pero menores de 38, que a veces no sabemos en dónde estamos. Nosotros estamos ahorita en esa etapa, ¿no? Entonces este manual es tan rico en su contenido, en su espiritualidad, en su profundidad, que ha servido para una gran variedad de expresiones fuera de las edades a quienes estaba dirigiendo en exclusiva este manual por parte del padre Pujadas. ¿Y qué te parece si comenzamos en donde nos quedamos la vez pasada, Delfino? Adelante, Antonio, adelante, porque tenemos mucho que comentar en estos puntos que nos quedamos del tema del punto número 4. Nos quedamos, como bien dices, en el punto número 4, en el inciso 2. El punto número 4 se titulaba Objetivos concretos que persigue el encuentro
de promoción juvenil. Y en particular íbamos a comenzar a desglosar el inciso número 2, que se titula Promover a la juventud a la libre opción a la fe. Y comienza el padre Pujadas diciendo: otro acto característico de esa opción vital fundamental que todo joven tiene que realizar es la adhesión personal a la fe. La aceptación de la fe hecha en la niñez por sus padres en el bautismo ya no es suficiente. Tiene que reaceptarla. La juventud es el momento en que la persona se hace el replanteamiento de todos los valores vitales para las grandes opciones. La religiosa no es la de menor importancia. El padre Pujadas aquí está abriendo la puerta para una cuestión esencial del movimiento, que es algo que tú mencionabas, Delfino, de manera muy concreta en los últimos programas. Decías, algo muy importante es que la opción por la fe, la opción por Cristo, debe de ser libre, debe de ser tomada por el joven con todo lo que implica el joven, que es la libertad, esa añoranza de no caer ante las garras de nadie por considerarse auténtico en todas sus características como persona. Y es lo que aquí está hablando el padre Pujadas en este inciso 2 del punto número 4. Es importantísimo que el joven se dé cuenta que sí, cuando era pequeño alguien más decidió por él la fe, pero es momento de esta edad, de la juventud, de esta etapa de vida en que el joven diga: ahora soy yo el que decide qué camino tomar, y soy yo el que decide que ese camino es Cristo, es la Iglesia, y es este lenguaje radical del que hemos estado hablando. Es la opción libre del joven en donde se va a sentir auténtico de lo que está a punto de caminar. Lo comentas muy bien, ¿no? Hablas primero que nada de la tradición que nos inculcan nuestros señores padres, ¿no? Tú y yo venimos de familias, de tus padres y los míos, que son tradicionales en el aspecto de que ellos siguieron el matrimonio religioso, siguiendo a ejemplo de sus señores padres, a ejemplo de nuestros abuelos. En ese mismo ejemplo, la tradición les fue llevando que nos bautizaran, nos confirmaran, hiciéramos nuestra primera comunión, etcétera. Después, por ejemplo, mi madre se enroló en los círculos bíblicos. Y eso a mí me fue llevando a que esos muchachos que nos juntábamos, que llegamos con nuestras mamás al círculo bíblico y que nos poníamos nosotros afuera a jugar fútbol o a jugar otra cosa, dijeron a una señora: pues ¿saben qué? Podemos hacer algo con los muchachos. ¿Qué tal si yo me los llevo y hacemos un grupo de adolescentes? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, yo me enrolo dentro de la Iglesia Católica. Y esto estoy hablando de los 11 años. Y desde los 11 años yo no me bajo del barco de la iglesia. O sea, obviamente estoy hablando de mi experiencia. Cada quien lleva una cierta tradición. Después hablas de la situación de cómo, a fin de cuentas, Dios nos da la libertad de elegir si seguimos o no seguimos en este camino, en este caminar con Él. Y Dios nos ama tanto. Eso es lo que a veces no les queda claro a los jóvenes. Dios nos ama tanto, 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 que respeta nuestra libertad. Respeta la libertad que Él mismo nos da, porque la libertad es un don bien grande para Dios, y nos respeta y nos ama tanto que si Él ve que tú no quieres seguir, perfecto. Pero si Él ve que quieres seguir, pues mucho mejor para Él, ¿no? Porque sabe perfectamente que va a tener un buen aliado. Entonces, eso es algo de lo que yo les hablo a mis alumnos. El joven tiene la libertad de seguirlo o no seguirlo, mas no te quedes en el aspecto de que hoy sí estoy contigo, mañana no. Me pasó algo, hoy estoy. No me pasó algo, no estoy tampoco. Mis papás están sufriendo, o sea, no. Esto es, como yo siempre lo he dicho, es convicción. Nosotros, yo creo que tú, yo, Israel, los demás hermanos que nos están escuchando en estos momentos, de cierta manera, a lo mejor algo nos ha sucedido o hemos tocado un fondo, hemos estado sumidos en el pecado, en un pecado a lo mejor más grotesco de la gente que peca y que piensa que ellos están embarrados hasta el tope de pecado. No, a veces nosotros tocamos un fondo muy, muy drástico, y de ese fondo que tocamos es lo que nos hace otra vez rehacernos y sentir la necesidad de llegar a Dios. Esa es la situación, Antonio, que a veces no entendemos, que dentro de cada una de las experiencias de cada uno, dentro de las vivencias que sufrimos, es ahí donde tenemos la libertad
de seguir embarrados ahí, de seguir metidos o en ese hoyo, en ese sepulcro, como pasó con Lázaro, que a lo mejor Lázaro hubiera estado bien a gusto en el sepulcro y dijo, no, ya me morí, Señor, yo no quiero salir, yo que soy bien a todo dar. O salir y decir, ¿sabes qué, Señor? Pues me quito las vendas que me atan, salgo del sepulcro, salgo de la tiniebla, salgo a la luz, porque tú me estás diciendo que yo salga y porque yo creo en lo que tú me estás diciendo. Porque no nomás creo, te creo y creo en lo que tú dices. Entonces, a partir de eso es que sale la convicción. Convicción que no, repito, y lo he dicho en los otros podcasts, pero no le hemos sabido vender esta idea a los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día se embelecen por cualquier cosa, se embelecen con cualquier ideología, situación, circunstancia, amistades, etcétera. Y puedo aquí pasarme buen rato diciendo esto. Y no sabemos vender o no podemos ponerle como una opción más a Dios como algo que tienes que seguirlo. Y es algo que a mí, y le mando un saludo a los padres dominicos de ahí de Santa María de Guadalupe, los padres dominicos que a mí me enseñaron que esto no es por obligación, esto es por convicción. Y cuando una persona por convicción sola abraza este ideal que tú y yo, varios hermanos, seguimos, su vida cambia de manera drástica. No sé si me explico, y bueno, ya me extendí demasiado en esto, no sé si me explico, Antonio. Creo que te explicas muy bien, sobre todo por la parte en que comentas que el joven debe de tomar la opción personal de decir, yo me levanto porque te creo a ti, Dios. Porque hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios, que es algo que se maneja constantemente dentro de encuentros de promoción juvenil. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creerle a Dios. Hay una frase, ¿no?, que dice, hasta el diablo cree en Dios. El problema es creerle a Dios, y eso tiene mucho que ver y está directamente enganchado con el párrafo que sigue, Delfino. Dice el padre Pujadas, el encuentro de promoción juvenil va a la evangelización de los muchachos. La evangelización, como diferente de la catequesis y de la sacramentalización, es una adhesión verdaderamente personal y operante de la fe. Es la adhesión a una persona, a Cristo, en toda la integridad vivencial de relaciones como valores, y descubre a Cristo como persona, como héroe, Pascua y amigo. Es decir, es saber aterrizar la fe en cosas concretas de la vida. Es saber hacerle entender al joven que la fe no es un pensamiento sobre un ser etéreo, sobre una idea vaga que está en las nubes, que de repente se abre y se ve a través de un rayito de sol, ¿no?, que baja y aterriza encima de mi cabeza. No, dice, mostrarles a Cristo como persona concreta, con todas las características que tiene una persona, un ser humano. Es enseñarles que Cristo es una persona. ¿Qué significa enseñarles que Cristo es una persona? Es parte de lo que hablábamos en otros programas. A veces creemos que Dios nos habla en sueños, que puede ser, ¿por qué no? Te puede hablar en sueños. A veces creemos que Dios nos habla en apariciones fantasmagóricas, en espíritus semitransparentes, cuando lo que nos enseña la palabra, los evangelios, y hacia donde va dirigido el padre Pujadas con su pensamiento es: no, Dios te habla en la persona de Cristo, en personas concretas. Si tú te atreves a ver el reflejo de Cristo en quien está a tu lado, ahí te está hablando Dios. Si tú te atreves a ver el reflejo de Cristo en aquel que te dice, vas bien, levántate, ahí te está hablando a Dios. Pero si tú también te atreves a ver el reflejo de Cristo en aquel que está tirado y que necesita que lo levantes, ahí también te está hablando Dios. Dios te habla en personas concretas. Dios no te habla en la fantasía o en lo transparente de un sueño vago. Dios te habla en personas concretas, y el movimiento de encuentros de promoción juvenil, el padre Pujadas, te lo quería decir así. Dios es una persona concreta, Cristo es una persona concreta. Cristo es tu hermano que está tirado y que necesita de ti. Cristo es tu hermano que te quiere levantar también cuando tú estás tirado y necesita
que hagas caso, porque si no, también estás coartando a ese Cristo que está en tu hermano al quererte levantar, al quererte dar una mano. Es ayudar y también dejarse ayudar. Dice el padre Pujadas, es una evangelización, es más que una catequesis, y la diferencia parece ser mínima, pero es sustancial la diferencia. La diferencia de la evangelización a la catequesis es la palabra, evangelizar. Evangelizar es mostrar el evangelio. Y a veces tenemos la idea equivocada que el evangelio es letra muerta, son palabras escritas en un libro. El libro es sagrado, pero la iglesia es santa y eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. ¿Qué significa? El libro es sagrado, la Biblia, pero la iglesia es santa. ¿Por qué? Porque la iglesia son las personas, somos las personas que vivimos, que sentimos, que nos caemos, que somos débiles y a veces fuertes, con todos nuestros errores y nuestras virtudes. Eso es la iglesia y esa es la santidad de la iglesia. Entonces, la evangelización, mostrar el evangelio, no es mostrar o enseñarles frases sueltas de un texto que está escrito en un libro sagrado. Evangelizar es mostrarles lo que significa evangelio. ¿Qué significa el evangelio? El evangelio es el acontecimiento Jesús. ¿Qué significa el acontecimiento Jesús? Atreverse a vivir en la radicalidad en que Cristo vivió. Ese es el evangelio. Atreverse a ser el acontecimiento, hacer la historia de Cristo en mi cotidianidad, en mi vida actual, atreverme a salirme de mí mismo como Cristo lo hizo para entregarme a los demás. Eso es la evangelización, no aprenderse de memoria pasajes bíblicos, sino vivir la realidad de Cristo en los demás. Fíjate, ahorita que decías todo esto que comentabas, Antonio, yo creo que varias frases se me vinieron ahorita a la mente, ¿no? La primera frase que se me viene a la mente y que tú dijiste, el evangelio no tiene que ser un libro, ¿no? Porque a fin de cuentas un libro, o sea, ahí se puede quedar varado, se puede quedar ahí obsoleto, pero recuerdo una frase, un Santo Domingo de Guzmán, ahorita que hablé de los padres dominicos, hay una frase que a mí me encanta. Santo Domingo en aquellos tiempos en España miraba cómo la gente se estaba muriendo de hambre, viendo cómo la gente se estaba muriendo de tanta enfermedad que había. Digo, muy asemejante con lo que estábamos viviendo en días pasados, ¿no? Y ver cómo Santo Domingo, al ver esto, y le decían, sigue estudiando, Domingo, porque te tienes que preparar para evangelizar a tus hermanos. Y Santo Domingo dijo algo bien concreto. ¿Cómo voy a evangelizar yo entre pieles muertas? ¿Cómo es que yo voy a llevar el evangelio a las pieles muertas? De hecho, uno de los cantos de Santo Domingo habla de eso. ¿Cómo voy a hablar yo entre pieles muertas? Y me acordé de esa frase. Domingo lo que hizo en ese momento fue agarrar sus libros, sus preciados libros, porque sabemos que los dominicos son de las gentes que, mis respetos en la situación de estudios, son los estudiosos de la palabra. Y por si tú no sabías, el evangelio preferido de Santo Domingo era el evangelio de Mateo. Y esto para que también lo sepan. Y él agarró sus libros preciados y los vendió. ¿Para qué los vendió? Para dar de comer al pobre, para curar al enfermo. Él no podía evangelizar si esa persona no estaba viva. Y tú y ahorita me acordé precisamente de esto que estás diciendo. O sea, lo dejamos a veces en el evangelio, pensamos que el aprendernos de memoria los evangelios y todo eso, o sea, está padre, yo no digo, o sea, me llama mucho la atención cuando alguien está hablando, que está dando un tema, etcétera, y que dicen a veces las citas bíblicas así tal cual, de memoria, ¿no? O sea, qué padre. Yo de repente digo yo, híjole, quisiera hacer eso a veces. Y ver también el otro lado de la moneda, ¿no? El primo de Santo Domingo, hablando de las órdenes religiosas, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía, tú sé el evangelio, porque tal vez sea el único sermón que tenga ese hermano del propio evangelio. Entonces, ¿cómo es que quieres tú vender una idea? ¿Cómo es que tú quieres vender algo a los jóvenes si tú no has abrazado por convicción esto que nosotros ahorita estamos platicando? Es como si tú y yo ahorita, carnal, dijéramos, ¿sabes qué? Pues ya estuvo, ¿no? O sea, con perdón de la expresión, pues vamos a echarnos unas cheves
y que esto quede, porque no tenemos tiempo. Ahora sí, como dijimos en el podcast anterior, ¿no? No creemos en Dios porque no tenemos otra cosa que hacer, pero pues ya nos vamos a ir a pistear y hasta luego. O sea, no, por convicción, por amor y por un montón de cosas es que estamos haciendo esto. De alguna manera también nosotros estamos abrazando de alguna manera, ahora con las nuevas tecnologías y con todo lo que nos brinda esto que es la bendición llamada Internet, podemos convencer o podemos de vender esta idea. Y es lo que yo trato de hacer con la gente que se me acerca, que en lo particular pues son jóvenes, obviamente por la chamba que tenemos, que se me acercan y me dicen, profe, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo salir de allá? Y lo primero que yo les digo, hijo, no te quieras aprender esto, no quieras hacer esto. Lo primero que tienes que hacer es poner tú el ejemplo para que los demás hagan también lo mismo. Ay, sí, siempre parto con eso. Digo, si tú das el primer paso, lo demás va a ser fácil, pero tú necesitas darlo y estar convencido, porque si tú no estás convencido de lo que tú vas a hacer, no se va a lograr nada. Digo, volvemos. Por algo metí a colación a Santo Domingo y a San Francisco, porque ellos abrazaban esa radicalidad que requiere el Evangelio. Ese acontecimiento, ¿no? Ese hacer patente la palabra. Como bien lo acabas de decir, me encantó ese ejemplo que manejaste de Santo Domingo de Guzmán, que fue a vender sus libros para ayudarle al pobre, ¿no? Lo que te está diciendo con esta historia Santo Domingo de Guzmán es lo mismo de lo que estamos hablando. Sí, el libro es sagrado, pero la iglesia es santa. ¿Y quién es la iglesia? El pobre, aquel que no tiene otro día quizás para vivir. Esa es la iglesia. Y como es santa, la iglesia, como ese hombre es pobre, hay que hacer de él un acontecimiento para mi vida. Y ese acontecimiento es Jesús. Hay que ver en él a Cristo vivo, que es hacia donde va el padre Pujadas. Y termina este inciso número 2. Esta fue precisamente una de las recomendaciones del concilio, que se estimule a los jóvenes a apreciar con recta conciencia los valores humanos y a prestarles su adhesión personal. Dice que se estimule a los jóvenes a apreciar con recta conciencia los valores humanos y a prestarles su adhesión personal y a darles ese toque de personalidad propia. Es decir, no quedarse nada más con lo que te dicen que es bueno, sino eso bueno, eso que tú sabes que son los valores universales, llevarlos a la práctica, hacerlos cotidianos. Desde un sacerdote a quien conozco en persona, parafraseando al poeta Antonio Machado, hay que ser, en el buen sentido de la palabra, buenos. Es decir, no nada más buenos de lengua, de dientes para afuera. Dice, hay que hacer en el buen sentido de la palabra buenos, como en toda la plenitud del concepto. ¿Qué es ser bueno? Y esto yo creo que lo vamos a ver más adelante en el manual, que hay una diferencia entre evitar el mal y hacer el bien. Mucho de lo que nos enseña el Antiguo Testamento es cómo evitar el mal. Pero decía un sacerdote, evitar el mal, o sea, seguir los 10 mandamientos al pie de la letra, no te hace cristiano, te hace un buen judío. ¿Por qué? Porque estás evitando el mal, no matar, no robar. Pero lo que te hace cristiano es hacer activamente el bien. Hay que ser un acontecimiento, hay que formar una historia a partir del dolor de los demás y meterme en sus propios dolores y sacarlo de ahí o hacerme cómplice de esos dolores. Termina el padre Pujadas diciendo, y también advierte el documento de Medellín, del cual ya hemos hablado en programas anteriores, que la pastoral ha de tener a la educación de la fe de los jóvenes a partir de su vida, asumiendo conscientemente su compromiso, que es algo de lo que tú comentabas, ¿no? Ser también que el mismo joven comparta su acontecimiento, comparta su cotidianidad, y aquí lo dice, la pastoral ha de tener a la educación de la fe de los jóvenes a partir de la propia vida personal del joven. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué necesita el joven? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde hay que dirigirlo? ¿Qué es lo que hay que decirle para convencerlo del amor de Cristo y para convencerlo que él mismo está llamado a ser un Cristo vivo para los demás? Ahorita que hablamos de esto, a lo mejor la gente me va a decir, pues sí, Santo Domingo ya no está, San Francisco ya no está, y los muchachos, digo, me remonto a mi trabajo ahorita que no estoy en el aula, ¿no? Pero me remonto al trabajo en las aulas, y los muchachos lo que quieren ver es algo tangible, quieren ver algo que ellos puedan
puedan palpar y ver, porque hoy la fe para ellos necesita ser muy visible, muy tangible, ¿no? Yo ahorita les cuento algo que pasó hace unos días en una de las misas que fue transmitida por redes sociales, con esas eventualidades que hemos estado sufriendo en días pasados, y miraba cómo un sacerdote que ustedes lo tienen ahí en Mexicali, y si pueden vayan a visitarlo, se llama José de Jesús Paniagua Gómez, mejor conocido y para los compas y amigos como Fray Yogi. Estaba ahí en el templo de San Francisco de Santa Clara de Asís, me van a regañar porque no lo dije bien el nombre. Estaban ahí mis hermanos franciscanos ahí en misa, y Fray estaba en el momento de la consagración. Híjole, y se me vuelve a hacer un nudo en la garganta también, fíjate, porque en ese momento, Fray, cuando estaba en el momento repito, de la consagración, ver cómo él, así como se me está quebrando a mí la voz, a mí, él también él se le quebró, y se le quebró más cañón que a mí ahorita, y no dejó de dar misa. Y oíamos cómo a través del micrófono, cómo la lágrima, el llanto por querer, de impotencia. Y te lo digo de impotencia porque ya después yo hablé con él y le dije, ¿qué te pasó? Dije, nos hiciste llorar a todos, ahora sí que a todos los que te estábamos viendo por redes sociales. Y él dijo, la impotencia mía es estar yo frente a la grandeza de Dios, y que esta grandeza de Dios no la pudieran estar viendo ustedes como mis hermanos, como mi familia, aquí como yo lo estaba viendo. Eso era mi dolor, mi impotencia por la gente que está sufriendo, que está enferma, que está presa, que está encerrada. Y me empezó a decir todo eso. Y yo me quedé, dije yo, ¿what? Dije, eso es convicción, esos son ganas de querer transmitir el evangelio, esas son ganas de ver la fe, ahora sí que más palpable y más tangible. Hay gente que yo sé que a lo mejor tal vez lo vieron y a lo mejor lo podemos repetir, y si no, búsquenlo ahí en la página de Facebook de Templo de San Francisco de Santa Clara, las misas ahí se quedan grabadas, mírenlo. Y la verdad, honestamente, fue un momento en los cuales vi cómo la fe se estaba mostrando de manera fidedigna. Hoy lo que ocupamos son gente que luchen por esa santidad y que la traigan a flor de piel, que la transpiren, como bien lo dices tú, Antonio, en su momento, que la transpiren, que la manifiesten, que la representen con actos, con acciones, con situaciones. Muchachos, hoy lo que ocupamos son a gente que desde su trinchera, desde donde hagan, desde donde estén, comiéndose unos tacos, unos hot dogs, que estén en el bar, que estén en el cine, que estén en su club, en la escuela, en el trabajo, donde sea, que demuestren su fe para que esa fe se transmita y vean realmente que hay un Cristo vivo, palpable, humano, que siente, que sufre, pero que también ama como los ama a ellos, que por eso transmiten esa fe, ¿no? Es algo que habías comentado desde el programa pasado, lo de Fray Yogi, la manera en cómo se le quebró la voz, ¿no? Esa, no sé si es impotencia, y quizás yo le diría esa sensibilidad por lo que el mundo está sufriendo, y no el mundo de manera general, no del mundo de una manera etérea, del mundo en concreto, lo que sus hermanos, lo que los pobres, lo que los encarcelados, lo que los que menos tienen están sufriendo, y los que tienen también. Creo que a todos nos está pegando igual lo que estamos en esta situación, en quienes nos están escuchando, que a lo mejor nos escuchan dentro de un año. Primero Dios que ya haya pasado todo esto, o dentro de 2 años, que nos encontramos ahorita en la situación de una pandemia, ¿no? De una pandemia en la cual día a día escuchamos más familias sufriendo, más personas falleciendo, más personas que se vuelven simplemente, y esto es lo grave, se vuelven un número. Se despersonaliza en los medios de comunicación para convertirlos en uno más. Yo creo que eso es exactamente, diametralmente lo contrario a lo que nos llama el Evangelio. El Evangelio no es hablar con uno más, es hablar y ayudar y entregarse a personas concretas. Como dice el Padre Pujadas en este inciso 2, ver y atreverse a descubrir concretamente a la persona de Cristo, no a un ente fantasmagórico, sino a una persona concreta, con sus valores, sus virtudes y sus errores. Con esto terminamos el inciso número 2 y vamos al tercer y último inciso de este punto número 4. Es un subtítulo que nos va a sacar ronchas. Que nos va a sacar ronchas, pero yo creo que
nos va a dar una gran enseñanza desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde como nosotros lo vemos, y en donde hay que, como habíamos comentado antes, aprender a contextualizar el momento en que se escribe este manual. El tercer inciso del punto número 4 del manual se titula Promover los muchachos a un servicio de liderazgo en sus grupos y comunidades. ¿Por qué digo que es algo de lo cual podremos sacar gran provecho por esta palabra o este concepto que envuelve al subtítulo, que es la parte del liderazgo? Es por eso que habíamos dicho desde un principio que hay que aprender a contextualizar en el momento en que se escribió el manual y cómo nosotros podemos recuperar estas enseñanzas, esta profundidad espiritual del manual para el año en concreto del 2020, por ejemplo. Porque hay que saber en qué momento o de qué manera está hablando el padre José María Pujadas de lo que es el liderazgo. El liderazgo creo que es un concepto que se ha ido desviando. No sé, Delfino, si el liderazgo es un concepto que se ha desviado o que como iglesia nos hemos desviado del cristianismo por haber creído en este otro concepto de liderazgo. Yo siempre digo, y tú me has escuchado decirlo, que puedes leer toda la Biblia de pies a cabeza, de principio a fin, y en ningún momento te vas a encontrar la palabra liderazgo. Porque yo creo que en el contexto en que lo está describiendo el padre Pujadas o en que está pensando, no es en el liderazgo en el que te enseña el mundo. Y en ese sentido, creo que hay que cambiar la palabra hacia un concepto que sí es bíblico, que sí es cristiano, que sí va con el contexto global hacia donde va encaminado Encuentros de Promoción Juvenil, que es el servicio. Quizás si pusiéramos promover los muchachos a un servicio en sus grupos y comunidades, quedaría bien objetivizado, bien concreto, bien aterrizado lo que es la idea que tiene el padre Pujadas. No se trata de cambiar su lenguaje, se trata de explicar por qué puso liderazgo. Yo me quiero imaginar, Delfino, que él utilizó este concepto de liderazgo porque hemos visto desde el primer programa que el manual se escribió en 1968. Fue justamente el boom de este concepto de liderazgo. ¿Y en dónde fue el boom? En el mundo anglosajón, de donde por sí mismo viene la palabra liderazgo. Liderazgo viene del lead, de ahí viene el leader. Pero nosotros como cristianos tenemos nuestro propio concepto. Al final significan más o menos lo mismo. Si tú te vas a la etimología del lead o del leader, es aquel que guía a los demás, es aquel que está al frente, pero a veces se desvirtúa. Por utilizar este concepto se desvirtúa lo que significa ir al frente, y entonces pensamos que ir al frente significa aplastar a los demás. Por eso yo creo que hay otro concepto que nosotros podríamos utilizar aquí que significa exactamente lo mismo, ir al frente, que es el de servidor. No ser líder, sino ser servidor. ¿Por qué? Porque el servidor tiene una connotación mucho más pura y más bíblica, cristianamente hablando. Servidor, ¿quién es? El que va al frente, sí, pero el que va al frente para guiar a quienes vienen detrás, pero en un sentido de entrega. Es el primero que se entrega por los demás, el primero que se humilla para los que están detrás de él no se tengan que humillar, el primero que muere para los que están detrás de él no tengan que morir, el primero que sufre para los que están detrás de él no tengan que sufrir, el primero que es crucificado para los que están detrás de él sigan ese camino de la cruz. Y ese concepto es más cristiano y va más a la esencia de lo que es el movimiento de Encuentros de Promoción Juvenil. Es hacia donde quería dirigir el padre Pujadas este manual, y al colocar la palabra liderazgo, estoy pensando que él pensó en el concepto de servidor. Sin embargo, en el tiempo, en el contexto histórico en que lo escribió, creo que liderazgo es lo que funcionaba para ese momento en concreto, para esa situación social, política, cultural en que el padre Pujadas pensó, imaginó y desarrolló este manual. Por el simple hecho de la conceptualización y el contexto que se estaba manejando ahí, en el año del 67-68, hay una situación que debemos de tomar en cuenta. Recordar las revueltas de París, las revueltas de los Países Bajos, etcétera, ¿no? Todos esos jóvenes que tomaron las calles y se manifestaron
eran líderes sociales, porque así los conocemos. Conocemos a esos jóvenes que estuvieron en las revueltas como líderes sociales. Tomando en cuenta que eran líderes sociales y que aún a la gente que va enfrente de una manifestación, de una marcha, de una revuelta, siempre vas a decir, ¿quién es el líder de esto? Yo pienso que el padre Bujadas lo que estaba ahí conceptualizando es, ok, están estos tipos de líderes. Yo como iglesia quiero llevar a cabo este proceso para promover un liderazgo, por así decirlo, más sano. Lo puso como liderazgo para competir con los líderes de aquel entonces. Porque a fin de cuentas, esos líderes que en su momento vivieron los primeros encuentros de promoción juvenil, obviamente esos fueron los líderes, pero no los líderes de la calle, no los líderes de una revuelta, no los líderes de una ideología. Eran los líderes de una parroquia, los líderes de una comunidad, los líderes de su familia, líderes en la enseñanza, en el evangelio, en ese tipo de cuestiones. Y sí, como dices tú, Antonio, yo creo que hoy en día ha sido muy mal tomado, y lo digo con conocimiento de causa. Un día me invitaron a dar un tema donde me estaban pidiendo que hablara del liderazgo de los apóstoles. Y yo cuando llegué les dije, ¿saben qué? Cuando empecé, yo no vengo a hablarles de liderazgo porque yo no soy quien para hablarles de liderazgo, ni menos para decir que los apóstoles eran líderes. Yo vengo a hablarles del servicio. Y vengo a hablarles de cómo los apóstoles sirvieron a mucha gente y sirvieron a ejemplo de Cristo, que Él fue el primero y el último en servir. Entonces, lo que yo veo, mi análisis, y les dije en ellos en su momento, y ahora se los digo a ustedes que nos están escuchando, yo creo que la palabra líder o el manejar la conceptualización del líder dentro de la iglesia es lo más, no quiero decir la palabra, pero bueno, ¿cómo es? Lo más nefasto que ha llegado a la iglesia. Y lo dije en su momento ahí, y atrás estaba, hoy que es sacerdote, en aquel entonces era diácono, y le dije, Padre Simón, ¿verdad que es lo peor que ha llegado a la iglesia? Y el padre atrás me dice, hasta que escucho un comentario coherente al respecto. Y dije, Dios mío santo, entonces no estaba tan equivocado. Digo, no sé allá en Mexicali, Antonio, pero aquí en Ensenada te tratan de vender el liderazgo dentro de los grupos juveniles, dentro de los mismos movimientos, como que tú eres el líder de esto, del otro, de acá, de allá. No, jóvenes, no estamos vendiendo liderazgos. Si tú quieres liderazgo, si tú quieres corona, si tú quieres bandas, vete al Club Rotario, vete a cursos de superación personal, vete a los mismos cursos de tu trabajo, porque hay cursos de liderazgo para su trabajo. Por ejemplo, Israel, que no está, él ha estado en cursos de liderazgo dentro de su mismo trabajo. Y sabemos que el líder es el que guía, vaya. Y en el trabajo sí lo ven, pero le dejan esa palabra, pues el de líder, ¿no? Incluso, Antonio, y no vas a dejar mentir porque tú sabes, hay movimientos o grupos que se dedican a ser líderes. La iglesia no es para eso, discúlpeme, no es para eso. Fíjate que el año pasado me tocó la oportunidad de compartir con un grupo de sacerdotes y de laicos este pensamiento. Aquello fue en el Encuentro Nacional de Emproístas en la ciudad de Ensenada. Fue ahí donde tú te encuentras viviendo, en julio del año 2019. Me tocó sentarme a la mesa con los asesores espirituales y algunos asesores laicos de distintos centros guías. Los centros guías son cada sede, cada ciudad en donde se encuentra vivo el movimiento emproísta. Y yo les comentaba en una de las intervenciones a los sacerdotes y a los asesores laicos, quiero hacer una propuesta, y la propuesta es que comencemos como movimiento de encuentros de promoción juvenil, como movimiento de encuentros de promoción para adultos jóvenes y como movimiento de encuentros de comunicación, oración y servicio, ECOS, EPJ y EPAG, que comencemos nosotros a dar un mensaje a la Iglesia universal, a dar un mensaje a la Iglesia católica, y el mensaje que yo les propongo es desterrar nosotros en nuestro lenguaje cristiano, en nuestro lenguaje emproísta, la palabra líder. Y les dije, creo que la palabra líder, al no comprenderse
su etimología, que en el anglosajón es exactamente el mismo significado que lo que en castellano o en el lenguaje bíblico significa servidor, al no comprenderse esa etimología, termina el joven o la persona desvirtuando y desviando su camino del cristianismo y del servicio, o del cristianismo que es el servicio a los demás. Y les dije, les propongo desterrar el concepto de líder de las charlas, del movimiento, de nuestro lenguaje cotidiano. No terminé yo de decir esto cuando me interrumpió un sacerdote uruguayo que radica en la ciudad de Tijuana, el padre Nacho, y me dijo, completamente de acuerdo, qué bueno que lo sacaste a colación, no sabes cómo me he dado golpes de cabeza con ese concepto, con esa palabra de liderazgo. No la soporto porque alguien que se cree líder es alguien que no entiende la etimología del concepto, y alguien que se dice a sí mismo líder es alguien que piensa que está por encima de los demás. Entonces, ¿por qué utilizar la palabra líder? El mismo padre Nacho lo decía, cuando nosotros como cristianos tenemos nuestro propio concepto, tenemos nuestra propia palabra, tenemos nuestro propio lenguaje, que es el de servidor. Y quería terminar por comentarte sobre cómo yo veo este concepto de liderazgo, y nos hemos alargado tanto, llevamos casi 20 minutos hablando de este concepto, porque no es la primera vez que se va a tocar en el manual. No se toca durante todo el manual, pero hay 2 o 3 aspectos o 2 o 3 situaciones dentro del manual, charlas donde el padre Pujadas vuelve de vez en cuando a mencionar esta palabra. Lo que sucede es que yo estaba escuchando una conferencia, ¿no? Me estaban dando una conferencia un sacerdote de la congregación de los pasionistas, y este sacerdote estaba hablando de la apocalíptica, que es un tema que ya había tocado contigo, Delfino, si no es mal recuerdo, en el primer programa precisamente que hicimos. Sobre el apocalipsis menciona que el milenarismo es inmovilizar al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Bueno, el pueblo de Dios es todo aquel que comparte con Dios la pasión por la vida. Ese es el pueblo de Dios. Bueno, dice, pues el milenarismo es inmovilizar al pueblo de Dios. Y decir el sacerdote pasionista, el milenarismo es decir que todo está bien, que ya llegamos al final. Y cuando ya llegas al final, pues no hay nada más que hacer porque es el final. Entonces, ¿qué pasa cuando llegas al final? Te desinmovilizan. La actitud apocalíptica, decía el sacerdote pasionista, es todo lo contrario a este milenarismo. Dice, la actitud apocalíptica es estar constantemente en movimiento, abrir los sellos, como dice el Apocalipsis, luchar contra la bestia, atender a las trompetas en señal de que es el momento de entrar en acción, derramar las copas en señal de protesta, ser la novia para el Cordero, vestirse de novia, el martirio. Todo lo que es el lenguaje apocalíptico es un lenguaje de acción, nunca te deja inmóvil. Todo en el pensamiento apocalíptico es movimiento, es mantener al pueblo de Dios siempre luchando, en el disenso, en el disentir, estar siempre en contra de todo lo establecido, cuando lo establecido está en contra del plan de Dios. Y por eso explica el sacerdote pasionista que la mejor metáfora del Apocalipsis es su propio escritor, quien escribe desde la cárcel, en donde podían darle muerte, y aún así él obtiene una frase que a mí en lo personal me pareció una frase reveladora, porque el Apocalipsis en sí significa revelación. Y el padre pasionista, fíjate, dice esta frase que me pareció preciosa: cuando el milenarismo se asienta, la apocalíptica ya no cabe, ya no entra, no tiene lugar. El lenguaje apocalíptico, cuando entra el milenarismo, terminó. Todo está acabado, ya no tienes nada más que hacer. Y para mí, la manera en cómo se ha manejado en el mundo contemporáneo, en nuestra sociedad común, incluyendo como ha mermado dentro del cristianismo el concepto de liderazgo, para mí es eso, ha mermado como milenarismo. Porque al fin de cuentas, ¿qué es un líder? El líder se toma como que es aquel que ha llegado a la cima, es estar arriba, es ser el importante, quien preside, es quien tiene la voz de Dios, tiene la sede principal, puro milenarismo. Por eso, donde hay liderazgo, la actitud de servicio, el concepto de servidor, ya no cabe, no hay manera, no tiene lugar. ¿Por qué? Porque ya todo terminó. Por eso, en los cursos de liderazgo, que son los que tú estabas mencionando ahorita, no se menciona al servidor. Porque, ¿para qué mencionar al que está abajo, que es el servidor, si lo importante es
quien está arriba. El milenarismo es establecer un orden para que el pueblo se mueva en ese orden y evitar disentir con los demás. El pensamiento apocalíptico, por el contrario, es desordenar el orden establecido, remover las aguas para enturbiar la escena y seguir en movimiento a través de la oscuridad, asumiendo el escándalo. ¿Cuál es el escándalo? La cruz. Para el milenarismo no hay hermenéutica divina y no hay ángel guía, que es lo que nos muestra el Apocalipsis. Aquel que lo guía, quien ha de guiar al pueblo, se autodenomina dentro del mismo pueblo. Dentro de este concepto, aquel que ha de guiar al pueblo se autodenomina a sí mismo. ¿Quién es? El líder. Ese es el milenarismo. En cambio, en el Apocalipsis es Cristo y solo Cristo quien hace nuevas todas las cosas. El resto, todos nosotros, somos el pueblo, somos la novia del Cordero, todos quienes comparten una misma pasión. Con Cristo, ¿cuál es esa pasión? El servicio. El servidor, el que se entrega, el que no hace milenarismo, sino que busca el Apocalipsis, busca ese disenso, busca enturbiar las aguas para tomar la cruz por los demás. Y en ese concepto es difícil encontrarlo si continuamos con la utilización de este concepto que nos ha vendido el mundo y que de alguna manera nos lo hemos tragado. Tú lo dijiste bien, el padre Pujadas tuvo que utilizar este concepto porque se estaba enfrentando a los líderes de aquel momento que estaban en contra de la iglesia. Y por lo tanto, en un contrapeso, necesitó utilizar este concepto para decir: el verdadero liderazgo está en el cristianismo. Quizás lo que vamos a obtener con estos puntos es que lo que al final el padre Pujadas está diciendo, el verdadero liderazgo es el servicio. Y si el verdadero liderazgo es el servicio, ya no hay necesidad de utilizar el concepto de líder, porque como cristianos tenemos nuestro propio concepto, servidor. Así es. Yo a la gente que me pregunta sobre liderazgo, nada más les digo lo que tú dijiste hace unos instantes, ¿no? Dime el concepto liderazgo, líder, ¿en qué parte de la Biblia viene? Y ya con eso se quedan callados. Le digo, al contrario, busca cuántas veces dice servicio y servidor y vas a ver que va a estar ahí varias veces. Pero bueno, para mí líder es aquel que no busca brillar con su liderazgo. Es el que busca hacer que brillen los que están a su alrededor junto con él. O incluso que brillen ellos antes de él. O sea, en pocas palabras, líder es aquel que delega trabajo y delega responsabilidad. Y dentro de ese liderazgo, por así decirlo, entre comillas, te lleva a ser paciente. Porque debes tener mucha paciencia para la gente que está contigo. Y la paciencia, por si no lo saben, es una de las claves de la santidad. Para ser un santo debe ser muy, muy paciente. Ojo, el líder no es un Mesías. Nos venden líderes que nos dicen que son el Mesías esperado, el Salvador, eso, el otro, ¿no? Como que así nos han vendido hasta presidentes de la República. No, el líder no es aquel que sea un Salvador, un Mesías, o el que viene a salvarnos de la catástrofe que estemos viviendo. No, líder es aquel hombre común y corriente, que sí, que tiene fallas, que las hace evidentes, pero que es un hombre de oración, que esa oración lo lleva a tener una conectividad con Dios y que lo hace un ser común y corriente. En pocas palabras, y como bien lo dices tú, esa palabra la quitas y le pones servidor y es lo mismo. Entonces, no confundamos el liderazgo que nos vende el mundo al liderazgo que nos está hablando el padre Pujadas de aquel entonces, ¿no? Del liderazgo del que nos está hablando es precisamente este que tú aterrizaste perfectamente. No es otro que el de humillarse por los demás, que el de entregarse a los demás, el de aceptar la cruz. Ya lo dijimos, ya lo explicamos. Aceptar la cruz no es aceptar mis problemas. Eso es muy fácil. Aceptar la cruz es rejuntar a mi hermano caído y cargar con sus problemas si él ya no puede, y llevarlos conmigo y asumir ese escándalo, el de adherirme a la tristeza, a las congojas, a las desavenencias de mi hermano, con tal que mi hermano, como lo dijiste, llegue a brillar no para sí mismo, sino también para los demás. Y ese concepto nosotros lo tenemos
bien fundamentado, cientos de veces en la palabra escrita, en la palabra sagrada, que es servidor. Lo único que hace falta hacer es convertir ese concepto en un acontecimiento, convertirnos en el acontecimiento Jesús de Nazaret. Ser un evangelio vivo. Ser un evangelio vivo. Pues con eso nos quedamos. Los esperamos en la próxima. Hasta luego. Sé que debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.